Inca Empire, Imperio Inca o Tahuantinsuyo, la tierra de las cuatro regiones. Es un juego del año 2010 que tiene su base en el año 2004, en el juego precisamente que se llama Tahuantinsuyo. Es un juego que se sitúa en el siglo XVI, fines del siglo XV, en Perú, donde se construye el imperio inca aprovechándose de los otros pueblos que están alrededor del Cusco, principalmente, que era su capital. Nosotros vamos a representar a uno de los cuatro apus o jefes de regiones que tenemos que complacer al Zapa Inca construyendo redes camineras, construyendo edificios, templos, guarniciones. Es un juego también que tiene la particularidad de incorporar los eventos. Son situaciones que cambian un poco las reglas del juego, para bien o para mal, pero que en este juego en particular se usan de una manera distinta porque van a afectar solamente a dos de los jugadores. Es un juego de aproximadamente unas 2 a 4 horas, 3 horas de promedio de duración. Yo diría que tiene un peso de la BGG de 3.5 aproximadamente. La mecánica consiste en 7 rondas que están aquí arriba indicadas y cada ronda tiene varias fases. Al finalizar cada ronda se entregan puntos de victoria. El camino del Inca supuestamente es una obra común, pero en realidad cada uno va a tener sus propios caminos y con esos caminos vamos a ir llegando a las localidades, ciudades y guarniciones de este mapa para poder puntuar. ¿Qué cosa? Precisamente lo que vamos a ir edificando. Cada ronda tiene distintas fases. No todas las rondas tienen la misma cantidad de fases ni las mismas fases. Típica fase hay en cada ronda de la siguiente. Obtención de ingresos. ¿Cómo se obtienen los ingresos? Porque el Estado, o el Inca, el Zapa Inca nos subsidia con X cantidad de dinero en cada ronda. 4, 3, 2, 1 peso. Luego, cuando nosotros vayamos avanzando con nuestra red, vamos a ir conquistando a los otros pueblos y vamos a ir comprando con dinero estas fichitas. Estas fichitas las vamos a dejar en nuestra área de juego y esas nos van a dar dinero por cada ronda en la fase de ingresos y nos van a dar también puntos de victoria al momento de conquistarlo. Luego tenemos la fase de construcción, donde los jugadores van a tener que construir dos caminos y una acción extra, que es una acción de construcción o de conquista. Dos caminos en cualquier parte de nuestra red. Tiene que llegar al Cusco, la red, que el Cusco está aquí al medio. Y luego de hacer los caminos, o antes de hacer los caminos, vamos a hacer acciones de construcción o de conquista. Conquista precisamente es donde lleguemos, dar vuelta a una ficha pagando lo que acabamos de indicar, que es la fuerza de resistencia, que es la parte en rojo de cada una de las fichas. Luego tenemos la posibilidad de hacer las construcciones, que son ciudades, que son los templos, que son estos cubos amarillos, las guarniciones, que son unas fichas café, terrazas, que nos dan puntos de victoria y nos dan también pesos. Luego viene una fase del sol, o en la fase donde se cambia el orden de turno. El que menos puntos de victoria va a jugar primero en esta fase de sol y en la fase de construcción posterior. Y en esta fase de sol, además, lo que vamos a hacer es vamos a usar uno de los eventos que tenemos en la mano. Se sugiere 3 eventos en la mano, siempre los jugadores. Y cuando ocupan uno se repone. Nosotros usamos la variante oficial de 4 eventos. Y ese evento va a afectar a un cuadrante donde hay 2 jugadores. Por ejemplo, este cuadrante verde y café. Y el de arriba, por ejemplo, el azul y el naranjo. Entonces aquí nosotros vamos a tener que usar nuestra carta de evento tal vez para obtener alguna ventaja, si la colocamos en un cuadrante que nos convenga, que es propio, o para atacar a un jugador que se nos ha disparado mucho en los puntos de victoria, por ejemplo. O porque simplemente tenemos puras cartas negativas y tenemos que tratar de afectar a alguien. Hay un elemento de picardía y un poquito de suerte, pero es absolutamente manejable y no es desagradable al punto de decir este juego se resuelve por la suerte. A pesar de que si está muy empatado, efectivamente siempre en estos casos puede resolverse por el factor suerte. Entonces dijimos fase de ingreso, fase de lo que es la construcción, fase de puntuación que viene después y como última fase de cada una ronda donde se dan los puntos de victoria dependiendo de las ubicaciones de nuestras redes. Por ejemplo, el jugador verde aquí está llegando a una ciudad que le da por regla, como está indicado acá en esta tarjeta, le da 3 puntos de victoria más el templo 1 punto de victoria, como se indica aquí. Por guarnición dan 2 puntos de victoria, ¿cierto? Terraza da 1 punto de victoria. Ciudad sola, sin templo, da 3 puntos de victoria. Entonces hay que ir compensando el juego, que lo que me conviene es obteniendo los puntos de victoria y creando edificios que luego pueden ser usados por los demás. Ahí hay un tema de profitar o no de lo que hacen los demás y en qué medida yo
hago una red independiente de las de los demás. En realidad, lo que conviene en principio, y es bastante obvio, y no es un gran descubrimiento, el que uno trate de llegar a todas partes del el mapa de tal manera de usar los edificios que han sido construidos por los demás. Y eso obviamente implica también que pueden usar los propios. Entonces ahí hay un cierto equilibrio de cómo hacerlo para tratar de que igual quede un neto favorable para uno. Tenemos la opción también alternativas de mucha edificación o conquista, porque las conquistas también dan puntos de victoria. Y también las terrazas que dan puntos de victoria y son puntos de victoria que no se comparten con los demás, como ocurre también con las fichas de conquista que tampoco se comparten. Es decir, un juego interactivo que hay que cranearlo bastante bien, reglas bastante sencillas, fáciles de recordar en general, muy recomendable.